Hola, mi nombre es Natalia Alicia y quiero empezar mi primer video en este canal contándoles la experiencia más hermosa de mi vida, Jesús. Y sí, Jesús me encontró en el baño y quiero contarles mi historia, algo que marcó por completo mi vida y es algo de lo que nunca te puedes olvidar. Yo tenía 29 años en ese tiempo, más o menos, hoy en día tengo 37. Estaba pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo empecé a tener miedo a la oscuridad. Todo empezó así. Empezó en parte de mi adolescencia. Luego pensé que cuando me casara y si dormía en compañía de otra persona, esos miedos se iban a apagar. Al principio podríamos decir, funcionó, diría. La cosa fue que a la época de entre los 28 y 29 años, ese año fue muy difícil para mí porque todo el tiempo sentía que había una presencia en mi habitación, a donde estuviera, no importaba la hora del día, es más, ya ni siquiera se podía decir que era de noche, sino que ya cuando te levantabas, al mediodía, en la tarde, al anochecer, y no sé si tú has pasado por esto o si lo estás pasando, hay una solución. Y esa solución es Jesús. Una de las horas más difíciles para mí era tipo 4 o 5 de la tarde. Cada vez que llegaba ese momento, para mí empezaba a darme pavor porque ya sabía que venía la oscuridad, que las luces se iban a apagar y que yo estaba sola conmigo, literalmente. Y esa presencia todo el tiempo con la cual tienes temor, todo el tiempo hay miedo, todo el tiempo hay temor, no hay descanso. Y algo que yo siempre reflexiono y pienso y digo es, nadie te puede ayudar. Por más que tal vez tú intentes contarle tu situación a otras personas o intentes expresar tu miedo, tu dolor, tu situación a otros, no la van a poder entender. Hay personas a las que tal vez yo le comenté y me decía, ay, eso no es nada, o se tomaban en risa, pero realmente era muy difícil para mí, muchísimo. Por más que quieras correr, por más que quieras escapar, no hay manera de escapar de eso. No hay forma de escapar. Ni te puedes defender tampoco solo de eso. Viéndome a unos años atrás, aproximadamente desde los 16 años, yo empecé a asistir a una iglesia cristiana. Empecé a conocer un poco más de Dios. A veces la visión que tenemos de Dios es mi visión, pero no la visión que Él quiere que tengamos de Él, de una u otra forma. Igual creo que Dios es inescrutable, como lo dice la palabra. Es como a medida que te relacionas con una persona, empiezas a conocerla, a saberle los gustos, que, que le alegra o que le disgusta también. Es una relación, literalmente. Y Dios, por medio de su palabra, nos da la manera o nos muestra el camino para relacionarnos con Él. Cuando empiezas a asistir a la iglesia, podríamos decir que viene tu primer amor. Y ese primer amor, como en las parejas y en todas las relaciones, tú tienes que cultivarlo. Si no, eso se va a apagar y eso fue lo que sucedió en mí. Poco a poco, al pasar los años, me fui alejando cada vez más de Dios y, y prácticamente fue como si nunca lo hubiese conocido, como sin todo eso que yo había empezado a conocer simplemente se fue, se esfumó, literalmente, hasta empiezas a estar en contra de muchas cosas de la palabra, de la Biblia, y en tu razonamiento piensas que estás absolutamente bien con todo eso. Creo que fue en un agosto. Yo estaba en el baño y estaba así con mucha luz del sol como en este momento. Y me estaba jabonando el cabello. Pero era tanto mi miedo y tanto mi temor que no podía cerrar los ojos para jabonarme el cabello. Me estaba cayendo champú en los ojos, pero no quería cerrarlos. Para mí era tormentoso cerrar los ojos, literalmente.
No sé cómo explicarlo. No hay palabras, hay cosas que no tienen explicación. La cosa fue que él llegó en ese momento. Nunca había experimentado a Dios de esa manera. Nunca. Y el Señor Jesús empezó a hablarme y me dijo, tú sabes que yo te puedo ayudar. Por primera vez en mi vida lo escuché. Y no es una voz, no es una voz, es algo en el corazón que te habla. Y fue hermoso para mí. Entendí muchas cosas en segundos. Me dijo, tú sabes que yo he sanado a mucha gente, tú sabes que yo he ayudado a mucha gente, pero tú no has querido venir a mí. Tú sabes dónde está la solución a tu problema. Ese día volví a orar nuevamente, a querer leer la Biblia y por primera vez también Él habló a mi corazón. Me habló de que yo no iba a ser destruida, Él es el santo que habita en mí, en medio de mí, y que se alegrará con cánticos. Por primera vez mi corazón fue abierto a la palabra. Yo nunca había entendido la Biblia de esa manera, a pesar de que, como les digo, ¿cuántos años habían pasado? 13 años. Pero yo nunca había podido entender la Biblia, nunca. Sí, me habían hablado, entendía muchas cosas, pero nunca había entendido, conocido que era que Dios te hablara. Nunca. Y eso es una experiencia sobrenatural. A veces tú lees la Biblia y dices, Dios me habló, pero ese día fue una bomba, una bomba. Ahí inicia un proceso. Dios se toma el tiempo de trabajar en ti y tú tienes que poner de tu parte. En este punto de mi vida lo entiendo. Es una relación de dos, tiene que ser bilateral. Yo recibo y doy también al mismo tiempo, ¿no? La salvación es gratuita para todo aquel que cree en Jesús. Por medio de él somos salvos, por medio de él somos hechos hijos de Dios. A partir de ese día también empecé a volver a la iglesia y lo que empecé a vivir en ese tiempo fue transformador para mí. Siempre lloraba mucho y le pedía a Dios, quítame esto, por favor, por favor. Yo iba en la iglesia a la que asisto, había, porque ya en este momento no lo hay, había como una cartelera grande, tenía rodachines y uno ahí podía correrla para un lado y para otro. Yo me hacía detrás de eso a gritar y a pedirle ayuda. Y durante muchos meses yo sentía que venía una ola, una ola. Puedo explicarlo así porque no sé de qué otra manera yo puedo explicar lo que a mí me pasaba. Yo sabía que Dios me visitaba, que Dios estaba mudándome como una cebolla de tela. Empezaron a pasar cosas en mí, mi manera de pensar, muchas cosas empezó a cambiar. La forma en la que veía la vida, a mi familia, a Dios mismo, empezó a ser diferente, a ser mejor, a entender más. Tu corazón se ensancha, como dice la Biblia, tu corazón es abierto para poder empezar a entender las cosas celestiales o poder empezar a entender lo que te está pasando y que tu ayuda viene del Señor, tu ayuda viene del Señor, tu ayuda viene del cielo. Recuerdo que en ese tiempo empecé a aprender muchos salmos para ir a dormir porque no fue que se me quitara inmediato, tuve un proceso. Yo me acostaba recitando el Salmo 91, me acostaba recitando el Salmo 27, otro salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se duerme, no se adormece. Y esa era una de las cosas que constantemente venían a mi mente. Cuando yo duerma, alguien va a venir y pensar algo como que me va a matar, me va a ahorcar. No sé, es un tormento. Uno no sabe ni cómo definirlo, ni cómo escribirlo. O todo el tiempo sentías que alguien te miraba, ¿no? El- al iniciar, yo diría que esta empezó a tornarse un poco más difícil. Me arrodillaba a orar y sentía que alguien estaba. Yo decía, por favor, por favor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, nadie me puede ayudar. Yo lo entendí en mi corazón y empecé a clamar al Dios del cielo.
poco a poco hubo esperanza para mí y poco a poco eso se iba disipando. Recuerdo que cuando llegaba a la esquina de la iglesia venía él, venía su presencia. Cuando la empiezas a experimentar, eso es algo que tú dices, ¿por qué me había perdido todo esto? Te vuelves muy sensible a su voz, muy sensible a él y, y te vuelves muy llorón. Esa dureza que había en ti se empieza a transformar. Y recuerdo que iba a todos los servicios que pudieran haber. Con el tiempo empiezas a entender el gran poder de Dios también y puedes volver a dormir en paz. Por fin otra vez volver a tener noches en paz. Así fue como me encontró Jesús y quiero compartirlo con ustedes. Si tú estás pasando un tiempo difícil, un momento difícil, el que sea, ya sea familiar, económico, matrimonial, con tus hijos, en Jesús hay respuesta y hay solución para todo. Un abrazo y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes.